Promediaba el siglo XIX, cuando un grupo de galeses, empujados por la injusticia y la opresión en su país, deciden emigrar hacia la ansiada paz y libertad, hacia una tierra virgen, hacia la Patagonia, de la cual traían una descripción muy lejana de la realidad. Compran un velero llamado Mimosa y un 28 de julio de 1865 llegan a las costas de Puerto Madryn 153 galeses, entre ellos mi abuelo con 3 años de edad, John Daniel Evans. En aquel día brumoso de 1865, con una ventisca fría y una penetrante llovizna que calaba los huesos, comenzaba para unos el sueño de una vida libre, y para otros, que observaban con pesimismo el panorama desolador de la estepa, el presagio de un porvenir incierto. A los 3 días, la proa del Mimosa enfiló hacia el océano, dejando a los expedicionarios totalmente abandonados en la soledad patagónica. Y tras meses de verdaderas angustias y miserias, conocieron a los aborígenes tehuelches. ¿Quién le decodificó a los galeses cómo vivir en el ambiente árido? Porque en Gales no existe el ambiente árido. Son los tehuelches. Le enseñan a cazar con la boleadora, a mansar los caballos y cambiaban el pan y las cosas que tenían los galeses por la carne o los comestibles que tenían. Seguramente no existió en ninguna otra parte un ejemplo de tan viva amistad entre colonizadores y aborígenes. Pero impotentes, los galeses nada pudieron hacer contra el avasallamiento de otros blancos por sobre los nativos. Yo lloré cuando tenía 14, 15 años, cuando me quemaron los ranchos de mi padre, de mi madre. Y siempre seguí luchando, reclamando mi tierra, para que me lo devuelvan algún día. Galeses y tehuelches, dos pueblos unidos por un mismo pasado, la injusticia. Hermanos del desierto y la montaña. La historia de los galeses en la provincia patagónica del Chubut es muy amplia y no del todo difundida, y por lo tanto no valorada en su justa medida. Dos de las colonias fuertemente arraigadas son las de Trevelin y Esquel, en el oeste chubutense, y desde allí se desprenden los testimonios que narran esta historia, unos relatados por los propios protagonistas y otros por los descendientes directos de aquellos colonos. Hoy, la comunidad galesa continúa con las tradiciones heredadas, recordando orgullosamente los hechos particulares de aquella gesta, que es un ejemplo de lucha contra la adversidad del ambiente, de convivencia con el aborigen y de un gran sacrificio e ingenio en búsqueda primero de la libertad y luego de la sobrevivencia. Aquellos hombres y mujeres lograron superar todos los obstáculos para que esos hijos del cautiverio pudieran vivir en armonía y cultivar tanto su vida intelectual como religiosa. El galés es una mezcla que tiene mucho que ver con la naturaleza, ¿no? Le gusta las plantas, le gusta la pesca, le gustan los animales, el caballo, la oveja. Es muy de la familia, muy de la discusión, muy de discutir las cosas en un entorno familiar para consensuar y de mucha participación democrática, digamos, en lo social, en lo cultural y en lo que es así político también. Por otro lado, es muy afecto a los deportes. Es conocido mundialmente por el rugby, pero se sabe que eran gente muy hábiles para andar a caballo y mucha destreza con la espada. Por lo tanto, siempre fueron también muy buenos artesanos con la madera, muy buenos carpinteros y herreros. No nos olvidemos que los celtas son los que crearon la rueda y que además trabajaron primero que nadie el bronce y el hierro. Por lo tanto, tuvieron mucho que ver con las conquistas y con su propia pérdida, ¿no? Porque como celtas se fueron desperdigando y peleando tanto que al final se desperdigaron por todo el mundo. Difícilmente algún pueblo de Europa pueda decir que no tenga algo de celta. Todos tienen algún contacto con los celtas, ¿no? Un relato cuenta que una tarde de noviembre de 1867,
el colono Aaron Jenkins caminaba decepcionado por la tierra seca y suelta que se negaba a darle vida al trigo que había sembrado tiempo atrás. A pocos pasos, las aguas incontenibles del río Chubut corrían presurosas hacia el océano, y Jenkins buscó una pala y abrió un pequeño surco, dirigiendo agua hacia la parcela sembrada. Se había encontrado la llave del éxito. El trigo brotó con inusitada fuerza y entonces fue necesario construir un molino para poder elaborar pan. De esta manera, los molinos cobraron suma importancia en la historia de los colonos, pues en base a ellos giraba toda la economía de subsistencia. La inquietud de Mervyn Evans tras la desaparición de los antiguos molinos lo llevó a desarrollar un sueño que pudo concretar gracias al esfuerzo y una gran habilidad en las tareas de carpintería. Surge la inquietud de investigar los molinos harineros en base a haber escuchado hablar de los molinos acá en este Valle 16 de Octubre, desde que recuerdo, desde la infancia, y bueno, sobre todo se hablaba del molino Andes, que fue el molino más importante, pero se hablaba en general de los molinos. Mientras iba a la escuela, cuando vimos en Trevelin que había el paso de las norias, girando, levantando el agua, también un aspecto visual de eso, y en el año 1966 que mi papá compra un campo donde estaban los restos del molino viejo, el molino harinero de Serafín Roldán. Y bueno, todo eso fue condicionando una inquietud por investigar, y la pregunta mía era cómo funcionaban, cómo eran las máquinas. Había todo un interrogante y no había ningún molino para ir a ver, porque los molinos habían desaparecido. Entonces, bueno, me llevo a investigar y la idea durante el transcurso de algunos años, en 1984, 85 más o menos, era hacer un molinito como para mí, digamos, un chiche grande para ponerlo en marcha y poder disfrutar de eso. Y en el transcurso del tiempo y de la investigación vi que se podía desarrollar con un fin turístico, que así como me gustaba a mí, bueno, le podía gustar a mucha gente ver eso. Y lo desarrollé de esa forma, pensando en crearlo como un museo para preservar la historia. Y bueno, les puedo decir que de 20 molinos que hubo en este valle, que no haya quedado ninguno, era una barbaridad en cuanto a un vacío histórico-cultural importante. Y mi museo viene a rellenar ese espacio vacío. Es un molino que se ve en acción, tiene las condiciones mecánicas de aquellos molinos de los pioneros, y es una pieza en marcha que produce harina y es auténtico. La parte constructiva tuve varios problemas. Por ejemplo, me llevó 9 años investigar mecanismos de molino. Era la parte más difícil. Bueno, busqué en las bibliotecas, por sobre todas las cosas. De algunos amigos conseguí algunos planitos también, que todavía conservo. Y después había una cuestión de interpretación del plano también. Porque puede haber, por ejemplo, un engranaje dibujado, de ahí interpretarlo, es decir, cómo lo hago, era otro paso. Hice 3 viajes a Chile, donde pude ver molinos viejos, en calidad de chatarra, pero que tenían las piezas, vi un engranaje de madera. Eso me despertó, digamos, visualmente cómo podía ser el mío. Y tuve en cuenta varios factores acá. Primero, construir en troncos. En troncos de ciprés era la forma que empezaron a construir los colonos galeses. Casas, iglesias, y hay una foto de molino 1893 hecho en tronco. Después, bueno, la rueda de carga superior, que se usó en Gales, también se usó acá. Su aspecto de potencia, de fuerza, le da un toque muy especial al molino. Quería hacerlo con engranajes de madera, a pesar de que hoy, investigando el tema, sé que en este valle no hubo ninguno, pero que era el común denominador de los molinos galeses, el engranaje de madera. Era más un desafío mayor, más difícil de hacerlo todo lo demás, más interesante también. Y las piedras, que fueron el elemento fundamental, que yo no fui capaz de hacerlas, bueno, tuve la suerte de comprarlas en 1991. Y a partir de ahí trazo mis planos, ya tenía una idea muy clara de lo que quería hacer y empecé la construcción. En septiembre de 94 con el engranaje grande, y a partir de ahí empiezo en octubre de 94 a construir lo que es la obra. Y se fue desarrollando así en el transcurso de varios meses, muy solo, no tenía mayor apoyo, ni siquiera, digamos, la familia que diga, bueno, vas bien, dale, que esto es interesante. Los demás lo veían como que era una pérdida de tiempo. Un tío llegó un día a decirme que me dedique a hacer puertas y ventanas, que me iba a dar más. Y bueno,
Mientras tanto yo lo imaginaba lleno de gente visitando el lugar y por suerte se dio así. Este molino que yo he creado como museo, bueno, elabora una harina también en base a aquellos primitivos medios mecánicos, ¿no? Podemos hablar, bueno, la fuerza mecánica se obtiene por intermedio del agua que al caer sobre la rueda produce el empuje necesario, mueve el engranaje de madera y este a su vez multiplica la velocidad a las muelas. ¿Qué son las muelas? Son piedras que fueron labradas y son dos. La que va debajo, que se llama solera o fija, sobre la cual rota otra que es una voladora que entra en rotación. El trigo se introduce por el centro, pasa entre las dos y por fricción y el peso es un trabajo mecánico brutal que desmenuza el grano y lo pulveriza haciéndolo harina. Tiene 3 etapas la molinería, que primero es la limpia, segundo viene la molienda, tercero es el cernido. Yo describí la molienda recién. Para obtener harinas blancas es necesario pasarla por un cernidor, que la máquina tiene un principio mecánico sencillo que consiste en colar ese producto obtenido y vamos a ir separando la cáscara, que es el salvado, las sémolas, que son más gruesas, y después las harinas, 2 ceros, 3 ceros, 4 ceros, de acuerdo a su granulometría. Y el tipo de molinería que yo estoy aplicando se llama de molienda baja, que en la jerga molinera consiste en bajar la muela superior para obtener la mayor cantidad de harina posible en la primera rotura. Y en una segunda rotura volver a tener una harina más fina. Mientras que la molienda alta, que se utilizaba en otros molinos, se trata de obtener lo menos cantidad de harina posible en cada proceso. Y hay hasta 7 etapas consecutivas de molienda. Cada 2 pasa por una de cernido. Bueno, eso para ilustrar un poco más así en general. A escasos kilómetros del molino de Mervyn, en el Valle 16 de Octubre, se despliega la localidad de Trevelin, nombre galés que significa pueblo del molino. Aquí se instalaron los primeros colonos venidos desde la costa, entre ellos John Evans, uno de los principales protagonistas de esta historia. Él introdujo un pequeño molino para moler trigo, el cual, pasados los años, se transformó en otro de escala industrial para abastecer de harina a toda la zona cordillerana. En 1918 se inaugura con el nombre de Molino Andes y a partir de ese momento comienza el crecimiento de Trevelin. En un esfuerzo por conservar la memoria, a través de valiosos elementos que testimonian la vida de la época, los descendientes de aquellos pobladores convirtieron el antiguo molino en el actual Museo Regional. En su interior se resguardan recuerdos de la primitiva colonia que ponen de manifiesto algunas de las características del pueblo galés, como el profundo amor a la familia y a la vida doméstica. Tazas francesas de 200 años de antigüedad, máquinas de escribir, platería, diversos vestidos y una serie de objetos de gran valor artístico y cultural dan muestra de los usos y costumbres de los habitantes del valle a comienzos del siglo XX. En otra de las salas se exhiben distintas máquinas a vapor aptas para el arado y medios de transporte de fines del siglo XIX. La incorporación de estas maquinarias posibilitó el acelerado progreso de la comunidad de entonces. Hoy, este molino, que fue esencial para la vida de los colonos, vuelve a tomar el centro de la escena, pero esta vez para mantener viva una epopeya ejemplar. Voy a leer algo de lo que estoy escribiendo para el futuro libro de los molinos harineros. Y bueno, por ahí digo, ¿dónde queda la ilusión de esas personas? Porque resulta que cuando se suicide la zona del norte y consideran otra higuera la del Chubut,
se derrumba todo el sistema de acá, se desequilibra el mercado interno, los grandes molinos abarcan la plaza al momento, funden a los molinos nuestros, se van terminando y desaparece toda esa ilusión, todo ese trabajo, todo ese prestigio, todo ese trigo de calidad que tuvimos a nivel mundial. Y una de las preguntas que yo me hago, de no haber sido así, en estos momentos, ¿en qué posición estaría el trigo de Chubut dentro de la escala mundial de calidad de trigo? Que ya en aquel tiempo, en 1893, 1918, 1889, primeros premios internacionales. Y escribo como final, acá termina la gloriosa época que habla de siembras, trilla y molienda. Época de gente sufrida, empeñosa, donde los campos de trigo, ondeando en olas al son del viento y bajo el reflejo del rey sol andino, semejaban un mar de oro en un verde valle. Épocas idas, de callosas manos, de empuñar el arado, donde la nostalgia de quienes la vivieron se transforma en amor hacia estas benditas tierras de Dios. Es un poco el final del libro. La Capilla Sion nace en el campo de la familia William Freeman, familia de larga data aquí junto a Roberts, Austin, Hughes, Williams, Jones, Evans, que realmente son las que tienen la misión se la imponen, de crear la capilla. Arman en la familia Freeman, luego se trasladan al centro de Esquel. Entre 1904 y 1915 se hacen 2 edificaciones aquí donde estamos ahora en este momento, hablando con ustedes, y se logra esta capilla, con un vestry, que es el salón parroquial, vendría a ser, pegado a la capilla, y con una actividad muy importante. Tiene muy buena acústica la capilla, es muy sencilla, todas las familias contribuyeron o con la madera, o con los ladrillos, o construyendo, y bueno, y por supuesto, llenándola de actividad y de vida, digamos con 3 reuniones así en los días domingos, reuniones especiales, hasta el té se servía para el 28 de julio, cuando se celebra la llegada de los galeses al Chubut, se tomaba en la capilla. Y por supuesto, bueno, la comunidad de Esquel lo participa porque está en el centro de la ciudad. En realidad, el galés vino a la Patagonia buscando la libertad. Es una palabra que es lo único grande que ellos buscaban. Cuando nosotros conocimos con Marta, en el año 1979, visitamos las minas donde trabajaron nuestros antepasados, entendimos por qué se vinieron y también por qué se fueron a otros continentes, ¿no? Porque fueron a Australia, fueron a Norteamérica, fueron para otros lugares, inclusive para el lado de Asia. Pero esa búsqueda de libertad la encontraron en una tierra como esta, donde ansiaban mantener sus costumbres, su parte étnica, ¿no? Su parte cultural. Nosotros, sin saberlo, lo estamos haciendo. Somos argentinos, estamos nacidos y criados aquí, pero conservamos cosas de nuestras raíces que hoy en día los galeses vienen a vernos, a ver cómo hablamos, cómo vivimos, qué mantenemos. Muchas de las cosas que existen en Chubut, que distinguen a Chubut hoy, la torta negra galesa del Chubut, es de Chubut, no es de Gales. En Gales no existe, en Gales no existió. Fue un fruto de lo que ellos vivieron acá, lo hicieron con lo que tenían en la mano, con lo que encontraron, con lo que les quedaba. Conservaban con el azúcar y con el alcohol. Y con eso tenemos la torta negra. Y después, bueno, las costumbres de tomar el té, por ejemplo, y de tenerlo así una tradición, y conversar en torno a una mesa largo rato hasta degustar todo eso, hace que eso también se viva acá muy intensamente, porque este entorno ecológico lo permite. Ya Gales hoy es un país, bueno, de un primer mundo muy desarrollado, donde se vive muy vertiginosamente. Y nosotros aquí, en Esquel, hoy, nos podemos dar ese tiempo. El té galés para nosotros, para nuestra cultura, es algo que data de hace muchísimo tiempo atrás. ¿Cómo surgió? Yo supongo que debe haber sido porque era el momento en que la familia podía reunirse, podía conversar, hacer la parte, digamos, esa familiar tan importante, tan de los galeses, ¿no? El reunirse alrededor de una mesa para poder compartir distintas cuestiones de la familia, ¿no? Que hasta el día de hoy en algunas casas se sigue haciendo. Puedo hablar de lo mío, de mi familia. Todavía nos juntamos a tomar el té, por lo menos el día que podemos,
que pudiera ser un domingo o un sábado, aquí dentro de la casa de té, o donde sea, tomar el té es re importante. Tengo una tía de 91 años que cumplió ahora en octubre, y cuando cumplió sus 90 años, lo que le hicimos fue una torta con una taza de té, su platito y su tetera, porque nunca en la casa de la tía Marta faltó el té a las 5 de la tarde. Volviendo a lo que es la torta negra típica galesa, es importante destacar de que la torta negra surge aquí en la Patagonia, justamente por lo que decíamos recién, una torta que pudiera conservarse y que fuera un buen alimento, ¿no es cierto? Cuando vienen de Gales nos piden la receta de la torta negra típica galesa, porque allá no se hace. Posiblemente hiciera hace muchísimos años atrás, antes de que ellos vinieran, alguna torta parecida. En Europa hay tortas parecidas a la torta negra típica galesa, pero no es igual. Así que a lo mejor alguna cosa parecida hicieran, pero la torta negra surge por una necesidad de ellos aquí en el valle. Cuando en el año 1979 estuve en Gales, pude comprobar de que allá se siguen haciendo tartas. Evidentemente ellos, era una costumbre que ya traían de su país, ¿no? El hacer la tarta, por lo menos la tarta de fruta. Pude probar lo que era una tarta de corintos, una tarta de frambuesas, hecho por galeses en Gales. Entonces yo ahí comprobé que realmente esto venía de la antigüedad. La costumbre que yo aprendí en mi casa era nunca cortar un trozo de torta grande, siempre tenía que ser delicado, un trozo que dé gusto comer y no una cosa demasiado burda, ¿no? Como decimos, tiene que ser un bocadito que realmente se destaque como muy fino. En el pueblo del Molino, Trevelin, una inquieta mujer, descendiente de uno de los 4 integrantes del primer grupo que incursionó en la cordillera, recibe en su casa histórica a todos los visitantes que deseen conocer las vivencias de aquella época, y especialmente la historia de su abuelo y un caballo que ya se ha convertido en leyenda. Los galeses son de origen celta. Vivían originariamente en Gran Bretaña. Cuando se produce la invasión de los bretones y los sajones, que vienen a ser los ingleses, soportaron aproximadamente un sometimiento de 11 siglos. Le habían prohibido el idioma, la religión, la bandera, los impuestos eran altísimos. Los chicos a partir de los 8 años, cuando los padres ya no podían trabajar en las minas, tenían que hacerse cargo ellos y entrar en las minas. Debido a todas estas cosas, un grupo de galeses emigra a Australia y fundan Nueva Gales del Sur. Otro grupo ve con muy buen agrado irse, y justamente en el año 1860, Guillermo Rawson, que era el ministro del Interior nuestro, no sabía qué hacer con la Patagonia porque había tenido 2 intentos colonizadores y los 2 habían fracasado. Entonces hace una invitación mundial. Los galeses aceptan, compran un velero llamado Mimosa en el año 1865 y un 28 de julio de 1865 llegan a las costas de Puerto Madryn 153 galeses, entre ellos mi abuelo con 3 años de edad, John Daniel Evans. Los galeses llegan a Puerto Madryn y se encuentran que no hay agua dulce. Buscando un río que sabían que existía más abajo, llamado Chupat, que quiere decir río cristalino, a orillas de ese río fundan su primer pueblo y le ponen Rawson, por eso la capital del Chubut es Rawson, en honor a don Guillermo Rawson, que les permitió venir a vivir acá. Mi abuelo vivía con sus padres entre Trelew y Rawson, en una chacrita que en los inviernos el indio tehuelche se arrimaba permanentemente para canjes, para pasar el invierno, y mi abuelo hizo mucha amistad con el hijo de Huichel. Era un chiquito tehuelche
que en el verano vivía en los Andes y en los inviernos vivía en la costa atlántica. Este chiquito durante 10, 15 años lo fue preparando a mi abuelo, cazando, andando a caballo, le enseñó a cazar liebres maras, a bolear. Y mi abuelo le enseñó a comer pan. Pan en galés se dice vara. Y el chiquito, entre las cosas que siempre le dijo fue: John, acá no hay vida, refiriéndose a la costa atlántica. Si te vas al poniente, donde el sol se esconde, hay montañas con nieve, animales cimarrones y mucho oro. Mi abuelo pasaron los años y pensando en las charlas con su hermano del desierto, con el tehuelche, organiza una expedición con 3 amigos más para venir a buscar oro a los Andes. Parry, Hughes, Davies y mi abuelo. Tardan 6 meses, llegan hasta esta zona, hasta Hualjaina, ven estas bellezas. Una de las cosas significativas que mi abuelo hace referencia, dice que los caballos se le perdían entre los pastizales. Acostumbrados a las tierras pobres de la costa atlántica, esto era una maravilla. Descubren esta zona, pero también se encuentran con el araucano. El araucano era una civilización más aguerrida, venía muy corrida por el español desde Chile y luego por las expediciones de Julio Argentino Roca con la expedición al desierto. Los araucanos pensaron que eran espías del gobierno y los persiguen 6 días y 6 noches. El Malacara salta un barranco de 3,80 metros a 4 metros y salva a mi abuelo. Los amigos caen y fueron horriblemente masacrados, que hoy ese lugar se llama el Valle de los Mártires. Allí quedaron los 3 galeses. Mi abuelo galopa 2 noches y 1 día y el caballo no tenía herraduras, perdió los 4 vasos, pero pudo llegar a la zona de Rawson y contar lo ocurrido. Antes del año, el gobierno argentino ya sabía la historia y le preguntaron: la zona que encontraste, ¿qué bandera tiene? ¿Chilena o argentina? Y mi abuelo dijo: ninguna. Mandaron al coronel Luis Jorge Fontana como el primer gobernador del territorio con la orden de hacer una expedición a los Andes para poner bandera. Fontana salió con 29 rifleros. Se le llamaron rifleros porque el gobierno le prestó un Remington con 100 tiros a cada uno por las dudas. Eran 7 argentinos, un norteamericano, 2 alemanes y 19 galeses. Descubren desde el sur del Bolsón hasta cerca de Santa Cruz, hasta el lago Fontana. Y el gobierno, para poder poblar esta zona que le quedaba tan lejos del centro poblado que venía a ser Rawson, Gaiman, les regala a cada poblador que quería venir a vivir a esta zona 1 legua de campo. Y se firma ese decreto, que esto era territorio nacional, un 16 de octubre. Por eso se llama Colonia 16 de octubre. Es Esquel, Trevelin y Corcovado. A mi abuelo le tocó la legua 15, que es esta que estamos ubicados. Y él construye esta casita de adobes para poderse casar. Bueno, se casa, trae a la esposa, pero en un viaje que hace a Carmen de Patagones, en un pueblo llamado Valcheta, en Río Negro, descubre por qué el indio los había atacado en el año 84. Había alambre, tejido y toldos. Entonces mi abuelo vio que adentro había indios que gritaban porque los reconocieron, sabían que era galés, y sabían que donde iba un galés en las maletas con seguridad llevaba pan. Y mi abuelo escucha que un indio, con las manos huesudas resecas por el viento, le grita un poco vara, señor. Vara en galés era pan. Cuando mi abuelo lo reconoce, era su hermano del desierto, el tehuelche, que cuando eran chicos le decía: andate al poniente, que allá hay otro tipo de vida. Era su hermano del desierto y no lo pudo comprar porque no le alcanzó el dinero. Quiso sobornar al guarda, pero no pudo, le compró comida y al año, cuando consiguió dinero como para comprarlo y fue a buscarlo, el indio había muerto de pena a los 3 meses que había pasado mi abuelo. Fue una de las grandes cosas que mi abuelo nunca soportó. Se lo culpó como que tenía mucha responsabilidad, que no pudo salvar de esa terrible muerte al hermano del desierto.
solo 25 kilómetros de Trevelin se ubica la ciudad de Esquel. Si bien su nacimiento es más tardío, esta localidad se desarrolló ampliamente, con una población estable de alrededor de 24.000 habitantes. Los primeros galeses que llegan a la zona de Esquel y de Trevelin llegan en 1885 con el primer gobernador del Chubut, el coronel Jorge Fontana. Pero John Murray Thomas fue el galés que hizo toda la preparación y juntó la parte económica para que pudieran venir. Esquel surge como una ampliación de la colonia 16 de octubre, un ensanche, así se llama. Y los dos ingenieros fueron contratados desde Buenos Aires para que hicieran este lugar, para que lo fundaran como ciudad y hicieran el trazado. Pero en 1890 en adelante se empezaron a asentar las primeras familias en el valle de Esquel, propiamente. Quiere decir que cuando nace Esquel en 1906, por Medardo Morelli, cuando llega el telégrafo a Esquel, ya estaban los galeses aquí. ¿Y qué había? Y por supuesto que había pobladores, había agricultores, y estaba una escuela en la chacra de las Margaritas, de la familia de William Freeman, donde también estaba la primera capilla de Esquel, la capilla Seyun, que es donde estamos hoy, en el predio donde estamos. Y esta llegada de galeses se hace juntamente con otras inmigraciones, pero siendo los primeros que se contactaban incluso con las tribus que había por esta zona, ¿no? Las tribus de los Nahuelpan, de los Pranes, de Sayhueque y de otras que andaban por la zona. En el paraje conocido como Nahuelpan, ubicado a unos 20 kilómetros de distancia, vive una de las pocas familias de origen tehuelche que sobrevivió a las reiteradas persecuciones a partir del siglo XX de las que fueron objeto por la posesión de las tierras. Don Cipriano Prane vive con su familia y un destino siempre incierto. En la reducida y precaria parcela que ocupan, se mantienen con unos pocos animales, una huerta y la eterna esperanza de poder, algún día, recuperar lo que siempre fue de sus ancestros. Yo soy la esposa de Cipriano Prane, Corina Cuaraza de Prane. Bueno, yo toda mi vida le ayudé a trabajar a él, tanto con la huerta como así con la huerta, ayudándole a cuidar los animales para poder criar mis hijos, ordeñando, haciendo queso, haciendo manteca, trabajando la leche, criando aves, sembrando, haciendo la huerta, ayudándole a cuidar los animales. Cuando él se iba a la esquila, se iba 2, 3 meses a la esquila, yo quedaba con mis hijos chicos, todo, y le ayudaba a cuidar todos los animales, todos los ganados. Y más de eso, mandar mis niños a la escuela, que tenía varios niños. Fueron todos mis hijos, fueron 8. Eran por todo 10 y 2 perdieron la vida y ahora me quedan 7 hijos. Y todo eso los crié yo así, trabajando mientras él no estaba. Y en el invierno igualmente andar con la nieve a la rodilla, medio metro de nieve, andar cuando yo me quedaba sola o cuando él no estaba enfermo. Él tuvo una enfermedad que estuvo enfermo casi 2 años, que le agarró al cerebro y yo me quedé sola con todos los chicos chiquitos y me costó para levantarlo la enfermedad. Esto fue el año 46, 56, no, me equivoqué, 56. Y él estuvo mucho enfermo. De ahí de a poco se compuso y así, toda la vida trabajé de esa manera yo, para criar mis hijos. Mucho sufrir con la nieve, todo eso, ir para allá, para acá, traer los animales, a llevarlos a comer, a pasto, a darle monte, a darle así, cortarle monte para darles, y llevar los animales. De la manera que así teníamos que andar con tanto con los chicos y las chicas, los chicos varones y las chicas, cuidando los animales. Yo me llamo Cipriano Prane. Nací en un boquete de Nahuelpan del 1921.
fuimos desalojados, arrastrados con mi familia. En 1937 fuimos quemados los ranchos con mi familia y fuimos emparramados acá en las zonas cordilleras, parte que ni único vivían las lagartijas. Allá los metieron los verdaderos argentinos, que no lo reconocieron los grandes pobladores que éramos acá, los tehuelches, porque yo me considero como tehuelche por mi abuelo, Pinado Prane, Eduardo Prane, Pinado Saigüete, Emilio Choimán, todos ellos eran todos gavillas que vinieron del norte reculando el tiempo de los cautivos. Y así fuimos destrozados. En 1937 fuimos quemados los ranchos acá en Nahuelpan por el señor Amaya y compañía. Y así quedamos sin tierra hasta ahora. Parramamos la familia, las tribus, por todo viento, por Cusame, por Hualjaina, por Lago Rosario, por todos lados los corrieron los pobres argentinos. El 6 de diciembre de 1925 se instalaron en la ciudad de Esquel los primeros doctores. Nicanor Amaya, doctor en medicina, Lorenzo Amaya, abogado, y su hermana, Gualberta Amaya. Ellos protagonizaron importantes progresos en la ciudad, como la creación del hipódromo y la sociedad rural, siendo Lorenzo Amaya representante del Jockey Club de Esquel y ambos hermanos responsables de las principales aras a nivel nacional. Ocuparon importantes cargos oficiales, como así también diversos cargos honoríficos que les fueron conferidos por 3 presidentes argentinos diferentes. Uno de esos cargos fue el de director secretario de la Junta Nacional para combatir la desocupación, dependiente del Ministerio del Interior. Presidieron también desde su fundación la entidad que agrupa a todos los ganaderos de la Patagonia, además de haber desempeñado uno de ellos el cargo ad honorem de delegado forestal de la zona, cargo que en ocasiones ejerció con su mayor rigidez. En la primera conferencia de gobernadores de territorios nacionales, se acordó aumentar en Santa Cruz, Chubut y Tierra del Fuego a 30.000 las hectáreas de lotes pastoriles dados en arrendamiento con derecho a compra. De esta manera, los señores Amaya obtuvieron 9 leguas en el paraje que hoy se denomina Boquete Nahuelpan. Nahuelpan es una reserva indígena mapuche, cuyo nombre deriva del cacique Francisco Nahuelpan. Estos, junto a los Prane, fueron desalojados nuevamente por el ejército en noviembre de 1952, a pesar de que la reserva había sido creada por 2 decretos a saber hasta ese momento, el del 3 de julio de 1908 y el del 10 de octubre de 1922. Yo conozco a descendientes de la familia Prani, conozco la historia, la estudié como funcionario de la provincia que fui del Instituto de Tierras, tuve que estudiar los expedientes y tuve que ir a Buenos Aires también para defender lo que es la restitución de las tierras del lote 4 de la colonia Nahuelpan a sus antiguos dueños, la familia Prane. Quiere decir que por un lado conozco lo jurídico legal y por otro lado conozco las personas, conozco la gente, los hombres y mujeres y los nietos de los descendientes, con los cuales profesionalmente como ingeniero agrónomo y del INTA me toca trabajar con ellos, asesorar, recibir, asesorar en una carta. Y bueno, lo que sé es que son gente que trabaja mucho, que realmente poblaron estas tierras, que les fue dada por el cacique Francisco Nahuelpan en su momento, y así lo dice la historia, y que ellos morirán en su tierra, pero nunca van a perder la esperanza de tenerla como propia y nunca la van a dejar. Yo sí ando de a caballo, toda mi vida he andado de caballo, desde allá de 6 años yo sabía andar de a caballo.
Yo mi vida fue andar de a caballo. Yo me crié andando de a caballo y cuidando animales en el campo. Yo fui a la escuela, no fui nunca, porque a las partes que yo me crié no había escuela. Y toda mi madre los crió así cuidando animales, tanto ella con nosotros. Y así que perdió la vida mi madre. Los dejó muy chiquitos, nosotros quedamos 10 hermanos huérfanos. Una hermanita que tenía 3 días quedó, que la criamos nosotros. Yo tenía 11 años cuando perdí mi madre y 10 hermanos eran. Y ella cuidando los animales de toda esa manera, después que perdió la vida ella, al año siguiente lo desalojaron a nosotros, perdíamos todo. Yo como soy gran pobre y lleno de familia, yo lloré cuando tenía 14, 15 años, cuando me quemaron los ranchos de mi padre, de mi madre. Y siempre seguí luchando, reclamando mi tierra, para que me lo devuelvan algún día. He viajado viajando a Buenos Aires con mis padres y he andado en Rawson, puras esperanzas y puras promesas, no pasa nada hasta ahora, señor. Y bueno, eso según he sentido contar yo a ella, a la madre de él, que cuando le prendieron fuego ahí, que llegaron un día y la desalojaron, llegó tanto el ejército, la policía, y le dice que le tiraban las pilchas para afuera y le tiraban todo para afuera y le prendían fuego. Así contaban ellos, contaba mi suegra que le hacían, que le tiraban todo para afuera y le iban prendiendo fuego, y el que no salía adentro lo sacaban a azote, dice, de adentro. Y los animales que no podían hallar, que los sacaban exigidos, eso quedaban ahí para malla. Así dice que hacían. Por lo menos ella contaba así, que así dijeron que ella estaba sola. Él no estaba, mi suegro no estaba ella con los hijos nomás. Él dice que había ido a Buenos Aires a ver si podía suspender el desalojo, pero cuando él volvió ya ni sabían dónde andaba la familia para que lado había salido. Ya le habían prendido fuego a los ranchos. Ahora, devolverme las tierras, como gran jefe que soy, yo me pondría a levantar mi cementerio, levantar mi rancho, a donde yo nací, y hacer un gran vivienda y algo de pastoril para animales vacunos, para animales yeguarizos, para animales lanares, para chacra. Yo no necesito para todo porque yo soy hombre que yo le digo a mis hijos, hoy ya no puedo. Pero yo hice antes, tengo los araos tirados, tengo la rastra, donde yo sembraba, bajaba leña, hasta mango, en la cordillera con carros bueyes. Y hoy ya no puedo. Pero hablando de algunos mis nietos, algunos de mi familia tienen que seguir, como que no vamos a salir todo amargo. La llegada de los galeses tiene mucho que ver con esto de búsqueda de la libertad. Y cuando uno entiende que alguien cruzó el mar en un barquito como tantos otros que han cruzado, sin ambición de una conquista de lo material, que como iba a desaparecer e iba a morir, viene a la Patagonia, llega a Chubut, se encuentra con los tehuelches, también una raza mansa, y en desaparición se entienden. El testimonio es el intercambio, es reconocerse, mirarse los ojos, intercambiar un pan, facilitarse o prestarse un bebé. Y no se entiende a lo tradicional de los pueblos que quieren realmente conquistar cómo no hubo avasallamiento, ¿no? Imponer. E inclusive hay testimonios escritos en galés de la participación de los galeses con pastores y todo, ¿no? Como presbíteros, en los camarucos de los pueblos nativos. Y describirlos haciendo su comparación con el servicio, el sacrificio, ¿no? el pedido de perdón, la confesión de fe. Todo eso fue documentado.
Y realmente, bueno, seguramente, y está escrito, está dicho, comentado, había ese temor al encuentro de una raza distinta, pero había mucho respeto. Tan es así que en nuestras familias pasó que los galeses hablaban o tehuelche o mapuche, y los mapuches aprendían, o los tehuelches, aprendían a manejar el galés. Y lógicamente, los que le dieron la primera mano a los galeses en Chubut para comunicarse con el pueblo castellano fueron los tehuelches, porque los tehuelches hablaban español de mucho antes. De 1400 y en adelante se empezaron a hablar español. Entonces, así se empezaron a entender. El ambiente, ¿quién le decodificó a los galeses cómo vivir en el ambiente árido? Porque en Gales no existe el ambiente árido. Son los tehuelches. Le enseñan a cazar con la boleadora, a amansar los caballos, y cambiaban el pan y las cosas que tenían los galeses por la carne o los comestibles que tenían. Los tehuelches tuvieron una ventaja en ese trato con los galeses. Quizás la pregunta que se nos formula de si aprendieron o no aprendieron los tehuelches, los nativos de los galeses, entiendo que sí. Un respeto interesante porque hay dos elementos, por ejemplo. Uno es el alcohol. El alcohol no fue utilizado y los galeses estaban muy de acuerdo en no facilitarles de ninguna manera el alcohol a los nativos porque sabían lo que había pasado en otros lados. Eso era un resguardo para ellos y para la raza. Y otra cosa era que las ceremonias de los galeses en las capillas, los cultos, eran presenciadas desde afuera o desde adentro también por los nativos. Y yo creo que la parte íntima de una comunidad son las ceremonias religiosas, llámese un culto o llámese un camaruco. Y si ambos podían intercambiar, ¿qué quedaba por esconderse? Nada. John Daniel Evans cumplió su sueño y se afianzó definitivamente en este hermoso valle donde formó una próspera familia. Bueno, mi abuelo trae a esa esposa, le dio 5 hijos y fallece en el último parto. Se vuelve a casar con una viuda que tenía 2, entre las 2 familias son 7 hijos. Y con esta nueva esposa tiene 5 más, que mi padre es el último, que heredó las libretas, las cuales fueron traducidas y salió el libro. Vivieron bien hasta el año 1902, que se presenta a Chile y reclama estas tierras como chilenas, porque acá no hay altas cumbres para hacer la división de los 2 países. Acá la división son la caída de las aguas. Y si nos ponemos a pensar, todos los ríos del oeste del Chubut caen hacia el Pacífico, empezando por los del Río Negro y terminando por el lago General Paz. Son cuenca Pacífico. Eran 350.000 hectáreas que estaban en juego. Entonces Chile ofrece 2 leguas de campo, si los votan a ellos, en un plebiscito que se realizaría en la Escuela 18, acá en Trebel. Para ese evento vino el representante de Chile, que era Balmaceda, el representante de la Argentina, el Perito Moreno, y Sir Thomas Holditch. Pero los galeses la noche anterior se reúnen y piensan que sus hijos ya cantan el himno nacional argentino, concurren a las escuelas argentinas, Argentina los protegió, les dio libertad, que esa palabra para ellos era muy codiciada, y en el momento de la votación votaron por Argentina. O sea que desde el 30 de abril de 1902 estas tierras pertenecen legalmente a la Argentina. Pero si rebobinamos un poquito la historia para atrás y llegamos al año 84, el 4 de marzo de 1884, si el caballo Malacara no salta al barranco y salva a mi abuelo no hubiese logrado nunca llegar con la historia de que estas tierras existían y estaban libres de bandera, que enseguida se ocurrió el poblamiento, porque en el 84 mi abuelo las descubre, en el 85 Fontana le puso bandera, y en el 88 hacen la segunda expedición y ya empiezan a tirar las líneas divisorias de las leguas. Y en el 91 ya estaban viviendo. El Malacara murió acá en la chacra a los 31 años, saltando un arroyito un invierno, patinó en la escarcha y cayó sobre el cogote y se desnucó. Y la tumba del Malacara está acá. Gracias a un caballo criollo podemos decir que estas tierras son argentinas.